tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarnos con la Iglesia en Línea. Estamos aquí para estudiar el mensaje de la Palabra de Dios en este día domingo 30 de agosto del 2020. Es un placer poder estar con ustedes en este tiempo compartiendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos sabemos que la vida en la tierra depende del sol. La mayoría de las funciones vitales necesitan sol para llevarse adelante. La fotosíntesis participa en el ciclo de las lluvias, la energía. Incluso en estos momentos de confinamiento es necesaria la exposición controlada al sol para que nuestro organismo funcione de forma correcta. Ahora pensemos por un momento que el sol que conocemos, que aparece en el horizonte, se apaga y nunca más vuelve a encender. Indudablemente nos vamos a preocupar y vamos a llegar a la conclusión que el planeta a oscuras está condenado a morir. Déjame decirte que la vida como la conocemos, con color y con fuerza, es gracias a la luz y el calor que irradia del sol. Y solamente le tardaría 8 minutos en desvanecerse si el sol desapareciera. La pregunta en esta hora ¿es importante la luz? La respuesta es claro que sí. Y es más, yo diría que la luz es indispensable para la vida. Y cuando llevamos este concepto a nuestras vidas, como el Señor Jesucristo lo presenta en el Evangelio de según San Mateo capítulo 5, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, salta una incógnita en nuestras vidas. ¿Cuán indispensable estamos siendo para este mundo? Y muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque no sabemos cómo hacerlo. Y es lo que vamos a descubrir hoy a la luz de la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría que me acompañes a ir al Dios de la palabra. Vamos a orar en este tiempo para preparar nuestros corazones y recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra en esta hora. Gracias porque en ella siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. Y hoy queremos, Señor, descubrir cómo ser luz en este mundo y queremos que tú enseñes y hables claramente a nuestro espíritu. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos en una serie, estamos de regreso juntos más fuerte. Rey de Reyes está de regreso y juntos estamos convencidos que podemos hacer más. Hoy te invito a que abras la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 y vamos a leer ahí, vamos a tener presente una lectura muy interesante. Continuando con esto que Jesucristo desafió la semana pasada, que nosotros debemos ser sal, hoy vamos a ver cómo Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser luz. Pero necesitamos definir luz para saber de qué estamos hablando. Y la definición de luz proviene del latín lux, que significa agente físico que hace visible los objetos. Ahora, cuando hablamos de objetos y hablamos de luz, tenemos que tomar en cuenta de que existen dos tipos de objetos visibles. Aquellos que por sí mismos emiten luz y aquellos que los reflejan. Ahora, la semana pasada escuchamos que debíamos ser sal en este mundo. Y la diferencia más marcada que vamos a encontrar con ser sal y ser luz es que Jesucristo, como vimos la semana pasada, en ningún momento dijo que Él era sal, sino que nosotros somos la sal de este mundo, que le da un sentido, un sabor, que controla, incluso que contiene la corrupción de este mundo. Pero Jesucristo sí dijo que Él es la luz del mundo. Y aquí entra aquella definición que vimos al principio acerca de los objetos, y por favor tenle en mente porque más adelante vamos a retomar este concepto. Ahora, necesitamos entender que cuando Cristo caminó en este mundo, no se rigió por su propio mensaje. Él no decía las cosas que se le ocurrían, sino que fue claro de decir que su mensaje era el mensaje que el Padre le había encargado de decir. En ningún momento se salió del libreto y en ningún momento dijo algo que no tenía que decir. Él definitivamente predicó lo que su Padre le dijo y nunca buscó su favor propio. Pero, ¿cómo podemos hacer para entender cuál es el mensaje y el plan de Dios? Tenemos que remontarnos desde el principio. Allí, incluso cuando Dios sabía que el hombre lo iba a desechar, nada de eso, o que lo iba a hacer a un lado, nada de eso trastocó el plan de Dios. Desde el primer momento, Él sabía que la historia de la humanidad se iba a escribir a través de un remanente fiel. Por eso, Él escogió primero a un hombre
el cual era Abraham, y le hizo una promesa. Y en Génesis capítulo 12, versículo 2, la promesa es la siguiente: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí vemos que el plan de Dios consiste en una familia creada y prometida para ser de bendición a un número increíble de personas a través de esa historia. Pero solo después de que Cristo fue revelado, de que Cristo muriera y resucitara, nos vamos a dar cuenta de las implicaciones universales y trascendentes que tiene esta promesa miles de años después. Decíamos que Jesús se reveló a sí mismo como la luz del mundo y prometió que si le siguieran, ellos o los que lo siguieran tendrían luz de vida. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pienso en esto para que podamos entender la importancia de la luz en nuestras vidas. ¿Te imaginas en un camino totalmente oscuro y que tienes en tus manos una lámpara o una linterna y necesitas definitivamente sostener esa luz delante de ti? Porque si la pones detrás tuyo, tu propia sombra va a ser de estorbo y no te va a permitir ver lo que tienes adelante. Ahora, si esa luz tú la agarras y la pones encima tuyo, aquí en la cabeza, vas a tener un alcance aún mayor para tu visión. Piensa por un momento lo que significa para tu vida y para el mundo que tú tengas una visión clara de lo que tienes que hacer. Cristo definitivamente es la luz, o tiene que ser la luz en nuestras vidas. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que va por encima de nosotros. Él es el que provee la claridad y la dirección para nuestras vidas y sobre todo para aquellos que la buscan en Él. Por eso aquí en Rey de Reyes sabemos y estamos convencidos de que cada familia cuenta, de que cada persona cuenta, que no son un número más. Y queremos, por eso, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y el propósito de Cristo se extiende más allá de la vida de un individuo o de una persona. Porque mientras Cristo estuvo en esta tierra, Él fue la luz aquí. Pero en el tiempo de su partida, Él nos designó a nosotros para que continuemos siendo la luz en este mundo. Y lo mejor es que no nos dejó solo, sino que dice la palabra de Dios que Él envió a su Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y es el que convence al mundo de pecado y es aquel que nos capacita para compartir sobre quién nos salvó. Mientras estamos aquí en esta tierra, nuestra responsabilidad es ser luz. Nuestra luz en este mundo es temporal. Y es más, nosotros no tenemos luz propia, sino que claramente nos damos cuenta y tenemos que entender que es Cristo que brilla a través de nosotros, reflejándose en nuestras vidas. Como hijos de Dios tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito, amados. Y nuestro propósito no es otro más que mostrar a Cristo. Dios, a través del apóstol Pablo, no solamente nos recuerda el propósito, sino que también nos dice cómo es que debemos hacer las cosas de forma correcta. Filipenses, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: serán así irreprochables y sencillos, serán hijos de Dios, intachables en medio de gente depravadas y perversa, y brillarán entre ellas como lumbreras que iluminan al mundo. Mantengan con firmeza la palabra que es fuente de vida. Los medios de comunicación y las redes sociales están llenas de noticias tristes, de maldad, de falsas identidades y de estándares desviados del diseño original de Dios. Y en medio de todo eso, nosotros debemos apuntar a este mundo y guiar a este mundo hacia Cristo a través de la luz que reflejamos de Él. Por eso quiero que veamos en esta hora 3 consejos para mantener nuestra luz brillante y por qué debemos tener nuestra luz brillante. Y el primero de ellos, al descubrir quién es la luz de este mundo, el primero de ellos es la siguiente: la luz brilla de forma más efectiva cuando no está oculta. La luz brilla de forma más efectiva cuando no está oculta.
En el Evangelio según San Mateo, en los capítulos 15 y 16, cuando Jesucristo dice que somos la luz, da dos ejemplos muy claros. El primero es que la luz es como una ciudad puesta en una montaña que es muy difícil de que no se vea cuando está encendida. Y la segunda dice que no prendemos una luz y le ponemos un balde encima para que no ilumine, sino que nos dice claramente que para que la luz tenga un efecto positivo en la vida de las personas, no tiene que haber nada que interrumpa el correcto funcionamiento u opaque aquella luz, si no, no vamos a marcar la diferencia. Y quiero que nos quede muy claro, amados, que nuestro llamado a ser luz es totalmente intencional de parte de Cristo, por lo tanto, no es una opción para nuestras vidas. Me encontré con este hermoso pasaje en el Evangelio o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 13, que dice lo siguiente: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Debemos tener cuidado, amados, a la hora de vivir nuestras vidas si nos llamamos hijos de Dios. Debemos andar como Él anduvo. Debemos hacer las cosas conforme al pensamiento de Dios. No podemos andar como cristianos de la secreta, que escabullimos este mundo para que nadie se entere que soy un hijo de Dios. Pero ¿qué tal cuando estoy con los cristianos? Ni mucho menos tomar aquella función del camaleón, que me voy adaptando conforme al lugar donde estoy. No debemos buscar la aprobación de este mundo. Debemos saber que la mejor aprobación que debemos tener es la de nuestro Dios. El año pasado, en compañía de un amigo, pude visitar la tierra que me vio nacer. Y dentro del viaje estaba planeado que podíamos visitar o que queríamos ir a visitar Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, donde según los pobladores todo es norte porque es donde se acaba el sur. Es la tierra o la ciudad más poblada al sur que existe, si no tomamos en cuenta la Antártida. Pero es interesante porque en ese viaje una de las cosas que queríamos conocer era el faro del fin del mundo. Entonces llegamos a aquel lugar, nos subimos al barco que nos iba a llevar y créanme que ver aquella construcción es impresionante. Primero porque se ubica en un islote y allí en el mítico canal de Beagle, un lugar que Werner se inspiró y escribió una historia y tal cual tú te lo imaginas en la lectura, así aparece aquel faro. Pero lo más llamativo es su decoración, porque está prolijamente pintado en líneas blancas y líneas rojas, digna de una foto o un video para el recuerdo. Pero para mi sorpresa, investigando un poquito más, me enteré que ese que nosotros fuimos a visitar no era el faro del fin del mundo, sino que ese es un faro más moderno, de principios del siglo XX, un faro que se controla a distancia, control remoto, que tiene células, pantallas solares y demás, pero realmente sirve para que las embarcaciones que cruzan por aquel canal tengan un punto de referencia, pero créeme, a derecha e izquierda se ve todavía territorio. Entonces pregunta, ¿y cuál es el faro del fin del mundo? El faro del fin del mundo se encuentra kilómetros mar adentro, en una isla. Y es un faro que data de hace 2 siglos. Y está en aquel lugar como referencia a las embarcaciones de aquel momento, a que si te pasabas de esa luz, ya muy difícil pudieras volver a encontrar el camino correcto nuevamente hacia donde querías ir. Y para mí fue grande la decepción y me quedó como pendiente ahora sí una próxima vez conocer el faro del fin del mundo. Pero lo que más lamento es que muchas veces muchos cristianos han tomado la postura de vivir una vida cristiana a distancia, una vida cristiana con muchas comodidades, anhelando y solamente anhelando ser buenos cristianos. Y ojo, no estoy hablando de aquellos cristianos que se están quedando en casa hoy para cuidarse, no estoy pensando en ellos, sino que pienso en aquellos que toman la decisión de llegar a identificarse o de tomar como importancia el identificarse con este mundo para obtener la aceptación de este mundo, admirados como algo que no son, como cuando yo vi aquel faro y pensé que estaba
está viendo el faro del fin del mundo. Y lastimosamente muchas personas se quedan en eso, en el pertenecer a un lugar donde definitivamente no tienen cabida. Y la palabra de Dios me dice en 1 Juan capítulo 1 versículos 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nos ocultemos más en las tinieblas. Empecemos a practicar el amor de Dios que va directamente relacionado con la comunión los unos con los otros. Solo existe una forma de hacer notar nuestra luz. Y dice la palabra de Dios que es a través de nuestras obras. Porque si decimos realmente amar a Dios, vamos a obrar como Él obró. Gálatas capítulo 6 versículo 10 nos dice, por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad, especialmente a los que por la fe son de la familia. Y esto también implica, amados, estar dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Porque si tú dices estar en la luz y querer reflejar la luz de Cristo, la luz va a revelar tu verdadera fe y tu verdadero amor por el Señor. Segundo consejo para mantener nuestra luz brillando: la luz es más brillante cuando la lámpara se mantiene limpia. La luz es más brillante cuando la lámpara se mantiene limpia. Recordamos la definición de luz y los beneficios que tienen, y mencionábamos los dos tipos de objetos visibles. Aquellos que por sí mismos emiten luz, definitivamente descubrimos que quien emite la luz aquí es Jesucristo. Entonces, los otros objetos somos nosotros, aquellos que no tenemos luz propia, pero que vamos a reflejar o debemos reflejar la luz de Cristo para que la luz cumpla su cometido. Ahora, hay un dato curioso cuando hablamos de los objetos que reflejan luz, y es mientras que no le demos mantenimiento, los cuerpos por sí mismos se vuelven opacos, y en lugar de reflejar la luz va a ser absorbida por los cuerpos, y entonces va a ser difícil que el cuerpo cumpla, o que el objeto, o que nosotros mismos cumplamos la función. Yo no sé, para entender, si alguna vez te recuerdas haber ido manejando de noche con tu auto y te das cuenta que como las luces ya no brillan como brillaban antes, y de repente te bajas y ves el faro y dices, pues ya hay que cambiarlo, no sé qué le está pasando, y empiezas a meter mano en el faro y te das cuenta que el faro no es algo realmente homogéneo, sino que tiene algunas rayitas. Bueno, esas rayitas son para que la luz tenga un espectro más alto y realmente funcione. Pero de repente pensamos, creo que es tiempo de cambiar el foco. Y déjame decirte que no pasa necesariamente por cambiar el foco, para cambiar la luz. Si tenemos un carro, nos damos cuenta, sobre todo estos carros más modernos, que ya no vienen las luces o los faros de vidrio, ya son de un material que sí o sí necesitan mantenimiento, porque si no la exposición del agua, la lluvia, el sol los opacan y no cumplen o no reflejan la luz como deberían reflejar. Lo que necesitan es que nosotros les prestemos atención y le demos de vez en cuando un mantenimiento. Ahora, en nuestra vida espiritual muchas veces pasa lo mismo, como aquellos faros que no le das mantenimiento. Y tendemos a opacarnos y tendemos a ensuciarnos, y entonces definitivamente no reflejamos la luz de Cristo y fallamos en nuestro propósito. Por eso la pregunta en esta hora es: ¿cómo está tu mantenimiento espiritual? ¿Sabías que hay cosas que parecen inofensivas en nuestra vida diaria, pero que poco a poco van tomando lugar y van ahogando nuestra vida espiritual si es que nosotros los permitimos? En el contexto de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, habla de una semilla que cayó en medio de los espinos. Y dice la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las cosas, así que no se produce ningún fruto. Dice la palabra de Dios que esa semilla germinó, y esa semilla dio una planta, pero nunca alcanzó a llevar fruto porque lo que estaba a su alrededor no se lo permitió.
Y esto no es otra cosa más que los afanes de la vida. Un hombre una vez me dijo algo muy cierto, que muchos cristianos forman parte del grupo de mantenimiento. Yo le pregunté, a ver, explícame porque no entiendo. Sí, tienen tantas cosas que mantener en sus vidas que no les quedan tiempo. Porque tienen que mantener la casa, tienen que mantener su carro, tienen que mantener su patio, su máquina, su pelo, que ya no les queda tiempo para otra cosa. Y mucho menos para darle mantenimiento a su vida espiritual. Si eres de los que se encuentran en esta situación, quiero animarte a que empieces a simplificar tu vida y que no pienses en el costo monetario que tiene la vida, sino que empieces a valorar el tiempo que estás invirtiendo o perdiendo en mantener cosas que realmente no van a llevarte a ningún puerto seguro. Y sobre todo el tiempo que te va a quitar para tu necesario mantenimiento espiritual. Mateo capítulo 16, versículo 26 nos advierte y nos dice: ¿y qué beneficios obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Muchas veces, muchos cristianos somos expertos en ocultar nuestra realidad espiritual. Y nos escondemos detrás de máscaras, detrás de disfraces dominicales, disfraces de piedad, demostrando nuestra fe a través de un guión que está ya tan gastado de darle vuelta en los mismos versículos que hemos aprendido escuchando, que incluso cuando se citan mal. Si eres de los que se piensa que no pasa nada, que puedo manejar esta situación dándole de vez en cuando una manita de gato a mi vida espiritual, quiero advertirte que estás corriendo un serio peligro. Como hijos de Dios, amados, estamos continuamente siendo expuestos a la luz de Cristo. Y el evangelista Lucas nos advierte y nos recuerda que la auditoría de Cristo puede llegar en cualquier momento, incluso cuando menos lo pensamos. Y el capítulo 8, versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Es tan imprescindible, amados, que brillemos claramente. ¿Por qué? Porque la luz revela todo lo que está escondido en la oscuridad. Todo aquello secreto, todo aquello que crees que nadie conoce, un día va a ser sacado a la luz. Así que mantengamos nuestra lámpara siempre limpia, dándole mantenimiento. Y el tercer consejo en cuanto a la importancia de que nuestra luz brille es que la luz que brilla advierte o nos advierte del peligro y guía hacia la seguridad. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Había una vez, hace muchos años, en una ciudad del oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella que se había presentado. Y en determinado momento, este hombre se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que es Ciro, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces, Ciro? Tú ciego con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces el ciego le responde: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros se encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan servirse de ella. Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y termino con esta historia. En febrero de 1952, una poderosa tormenta azotó las costas de Nueva Inglaterra. El SS Pendleton, un buque petrolero, se encontraba navegando en las agitadas aguas del mar y al ser golpeado por la tempestad se partió en dos. Una mitad se hundió, pero la otra siguió flotando a la deriva. Bernie,
un joven guardacostas recién comprometido para casarse, recibe la llamada de auxilio de la tripulación del maltrecho barco y junto con su equipo no dudan y deciden adentrarse al mar arriesgando su vida para rescatarlos antes de que sea demasiado tarde. Emprenden lo que se considera dentro de la historia de la Guardia Costera de Estados Unidos una de las misiones más peligrosas hasta el momento. Después de recorrer varios kilómetros y pelear contra la feroz tormenta, dan con el maltrecho barco. Estaba allí encallado en un banco de arena y comienzan el rescate de la tripulación. Una vez con la tripulación a salvo en su bote, se preparan para regresar. La tormenta no cesa, pero no está dispuesto a llegar tan lejos sin un resultado positivo. Los estragos de la tormenta afectan a su embarcación, dejándolo sin ningún tipo de guía en la oscura noche. Pero si esto no fuera poco, el faro de la ciudad también se vio afectado por la tormenta, dejando de funcionar. Todo parecía perdido. Su prometida, junto con las personas que estaban en tierra esperando alguna información, tampoco se dan por vencido. Y al ver que el faro falló, deciden tomar decisiones o acción por su propia cuenta. Se van a la costa, su prometida alinea su auto hacia el mar y enciende la luz de su auto. Al poco tiempo, no solamente la luz de su auto estaba encendida, sino que una gran fila iluminaba la costa, marcando el camino de regreso a casa. Horas después llega el final de esta historia. Y en una embarcación que solo era para 18 personas, llegan no solamente el equipo de rescate arriba de la embarcación, sino que 32 de los 33 tripulantes de aquella desgracia. Esta historia no habría sido posible sin la valentía y el sentido de responsabilidad de aquel hombre que junto con su equipo tomó la decisión de ir al rescate mientras todavía se podía. Y también por la gran iniciativa de su prometida en saber que por más oscura y tenebrosa fuera la noche y que todo estuviera en su contra, la luz debía brillar. Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice exactamente lo que esta historia nos cuenta. Tengan compasión de los que se pierden, salven, arrebátenlos del fuego y en cuanto a los demás, sean bondadosos con ellos, pero tengan cuidado y no se dejen arrastrar por sus pecados. Amados, vivimos en un mundo en tinieblas que necesita desesperadamente la luz de Jesucristo. La tormenta afuera está más recia que nunca y hoy debemos reflejar la luz de Cristo. Somos llamados a reflejar la verdad de Dios para que otros sean guiados a aquel que puede redimir y aquel que los puede llevar y conducir a un puerto seguro, a la libertad y a la vida. Nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de indicarles a otros cómo llegar a Jesús, diciéndoles que es Él el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero escondidos, sucios y opacos no vamos a poder brillar. Amados, el desafío es tiempo de brillar, es tiempo de marcar la diferencia. Esto es palabra de Dios. Dios les bendice. Vamos a orar para concluir este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra permanece y tu verdad se cuenta a través del tiempo. Y Padre, tú nos has dado la responsabilidad y el privilegio de alumbrar a este mundo que vive en oscuridad. Padre, mueve nuestras vidas a realmente reflejar la luz de Cristo. Haz que no nos escondamos más. Haz que realmente tengamos una vida plena y limpia, digna de reflejar al Cristo que puede salvar vidas y al Cristo que quiere salvar vidas. Padre Santo, no permitas que nuestra luz se apague. Danos el desafío cada día y que nosotros podamos cumplir de iluminar al mundo con la luz de Cristo. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.